Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Vamos a ver ahora el tema 7. Ya estamos en los últimos 3 temas donde vamos a ver a los diferentes elementos del tallo encefálico. En este primero va a ser sobre el bulbo raquídeo y de ahí nos iremos a craneal. No describiremos de forma general las cosas, sino que trataremos de ser lo más específicos posible para que sea de mayor utilidad este video. Primero vamos a comenzar viendo un poco la vista anterior y posterior del tallo encefálico para poder ver el origen aparente de los pares craneales. Acuérdate, tiene un origen real dentro del sistema nervioso y uno aparente, que es donde nosotros los vemos surgir por primera vez. Entonces aquí podemos ver prácticamente de todos los pares. Por supuesto que del primero y del segundo no, porque esos están más arriba, ¿verdad? El olfatorio y el óptico están en otras zonas. Así que comenzamos aquí señalando rápidamente elementos de interés, como por ejemplo aquí los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo desde una vista anterior. Podemos ver también aquí al puente propiamente. A nivel del bulbo raquídeo estarían las pirámides vulvares, las olivas vulvares también. Se puede apreciar la decusación de las pirámides en la región caudal del bulbo raquídeo, que representa la zona de decusación de la vía córtico-espinal que vimos en el video pasado, y continuamos caudalmente con la médula espinal. Entonces, a nivel del mesencéfalo, vemos aquí el origen aparente de uno de los pares craneales, ¿verdad? Que sería en este caso del tercero. En la vista anterior podemos ver el origen del tercer par. Ahorita en este punto en específico no veremos las funciones las veremos propiamente al analizar a cada una de las divisiones del tallo. Por lo pronto, aquí está el origen, que se puede describir como lateral a la fosa interpeduncular, que está aquí entre los pedúnculos cerebrales, o incluso autores pueden decir directamente de la fosa interpeduncular, y no está del todo mal, digo, no está tan peleado, están muy cerca estas zonas. Ahora, a nivel del puente, vemos que lateral, ¿sí? En la región lateral del puente tenemos el surgimiento de dos raíces, una pequeña motora y una grande sensitiva del par craneal 5. ¿Okay? El trigémino tiene este origen aparente aquí a nivel del puente, tanto para una pequeña rama motora como una gran rama sensitiva. Ahora bien, entre el puente y el bulbo raquídeo tenemos la presencia de un surco conocido como surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, ¿okay? Entre el bulbo raquídeo y la protuberancia o puente de Barolio. Y aquí tenemos el origen aparente de 3 pares craneales, ¿okay? El 6, el 7 y el 8. Aquí tenemos la raíz motora del 6, el abducens, sin problemas, ¿okay? En la región lateral, cerca del ángulo acá ponto cerebeloso, pero pues todavía ubicado en el surco bulbo protuberancial, estaría el origen del octavo. Y entre estos dos, entre el sexto y el octavo, vamos a tener el origen aparente del séptimo par craneal, donde en esta región vemos la presencia de una gran raíz motora y una pequeña raíz sensitiva. ¿Okay? La raíz motora lleva principalmente eferencia branquial, o sea, es decir, ramas que van a inervar a los músculos derivados de los arcos faringios, mientras que la raíz sensitiva lleva aferencia especial, aferencia somática general e incluso también eferencia visceral general, o sea, información parasimpática, para tomarlo en cuenta. Muy bien. Ahora, a nivel del bulbo, en bulbo raquídeo, vamos a tener el origen aparente de más pares craneales. Si tomamos como referencia aquí a las olivas vulvares, vamos a tener dos regiones de interés. El surco preolivar, aquí, que va a ser el origen del par craneal 12, el origen aparente del 12º par craneal, o sea, del hipogloso, mientras que en esta zona, conocida como surco retroolivar, ¿okay? Aquí está señalado, surco retroolivar, tendremos el origen aparente tanto del noveno par, vamos a ponerlo aquí, del noveno par, del décimo y del 11º par craneal. De estos tres, los 3 pares craneales, noveno, décimo y 11º, tienen su origen aparente del surco retroolivar, los cuales en conjunto se van a dirigir hacia el agujero yugular, ¿verdad? Pero eso ya será otra historia. Incluso podemos mencionar aquí como extra que para el 11º par llegan aquí fibras espinales
Recuerda que el 11º par tiene una porción craneal y una porción espinal, que trae fibras o información de las astas anteriores de la médula espinal cervical, ¿verdad? Al final de cuentas, el 11º va a inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo, entonces tiene que traer fibras desde esa región, pero su origen técnicamente aparente es desde esta zona, ¿ok? Aquí entra al sistema nervioso a través del agujero magno, como un pequeño dato. Muy bien. Mientras que en la vista posterior sí se ven más elementos, pero ya prácticamente ninguno para los pares craneales. Vamos a ver rápidamente. Desde una vista posterior podemos ver, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo, a los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Tenemos 2 superiores o craneales y 2 caudales o inferiores, ¿verdad? Estos colículos, los superiores, van a participar en la vía visual, mientras que los inferiores participan en la vía auditiva. Ahora, caudal a los colículos inferiores localizaremos a el único par craneal cuyo origen aparente es posterior, ¿ok? Por lo que puede ser preguntable y se le llama troclear, ¿ok? El cuarto par craneal o el troclear es el único par craneal que tiene su origen aparente desde la región posterior del tallo encefálico. Está aquí solito, si te das cuenta no hay ningún otro par craneal involucrado. Ahora bien, caudal podemos ver la apertura propiamente del cuarto ventrículo, esa región del sistema ventricular interno que se encuentra tanto en el puente como en el bulbo raquídeo, ¿okay? Y que está directamente relacionado con puntos de entrada al cerebelo conocidos como pedúnculos cerebelosos, que estos ya los checamos en vías pasadas de los videos de este repaso, como puede ser los pedúnculos cerebelosos superiores, el pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso medio, que ya vimos que vías por ahí van a poder pasar hacia el cerebelo y sus diferentes secciones, como iremos viendo. Por aquí se puede ver el surco medio, los surcos limitantes, muy bien. Y por aquí, a nivel del bulbo raquídeo, veremos a 2 tubérculos importantes, el tubérculo grácil y lateral a el tubérculo cuneiforme, ¿ok? Recuerda que en esta zona estaban los núcleos, tanto el núcleo grácil como el núcleo cuneiforme. Bueno, esas prominencias generadas por los núcleos están representadas por estos tubérculos. Aquí en este punto de unión del surco medial posterior de la médula, se contacta aquí en el lóbex. Y por aquí de colores representativos te dejo a esas vías de Gol y Bordage o grácil y cuneiforme que vimos en un par de videos atrás. Así que vaya, solamente es para ver así una morfología externa, una configuración externa. Y ahora sí, comencemos a hablar propiamente del bulbo raquídeo o de la médula oblongada, que si te das cuenta por la imagen son bastantitas cosas para platicar. Ahora, precisamente por eso y como no es mi objetivo hacer un video tan largo, probablemente esto se va a dividir en 2 secciones, pero para que no sean más de 2 secciones, esto ya está escrito, no lo voy a ir escribiendo a medida que lo vamos checando. Pero eso no quita que podamos ir hablando específicamente de cada uno de los elementos que podemos encontrar en esta zona del tallo encefálico. Así que primero, pues aquí está, te presento al bulbo raquídeo o médula oblongada. Recuerda que la región del sistema ventricular que está en este nivel es el cuarto ventrículo, ¿okay? El cuarto ventrículo que contiene líquido cefalorraquídeo, que en esta zona también hay plexos coroideos, pero bueno, ¿qué elementos al menos hasta ahora son familiares para nosotros? Podemos ver aquí en la región anterior, que en este corte transversal esto es posterior, acá está anterior. Bueno, en la vista posterior vemos propiamente a los axones a través de los cuales va pasando la vía piramidal, o sea, la córtico-espinal, que va a dar movimientos voluntarios aquí a través de la vía piramidal. También en el bulbo raquídeo vamos a poder encontrar al lemnisco medio, ¿okay? Conformado tanto por el núcleo grácil como el núcleo cuneiforme. Como podemos ver en la imagen, grácil se encuentra anterior, mientras que el núcleo cuneiforme se ubica posterior. Y aquí te lo pongo. Lemnisco medio, grácil se ubica anterior, cuneiforme está posterior. Muy bien. Si vamos avanzando en ese sentido del reloj para ver la mayor cantidad de elementos posibles, podemos ver que también por aquí está el complejo olivar, ¿okay? Lleva información sensitiva. Por aquí también vemos a la vía espinotalámica, que ya sabemos que se decusó desde la médula espinal y que va ascendiendo con dirección hacia el tálamo, ahí en el núcleo ventroposteromedial que vimos en su respectivo video.
Y luego tenemos más elementos. Por ejemplo, recuerda que aquí vamos a tener derivados tanto de las placas basales como de las placas alares, ¿ok? Recuerda que los derivados de las placas basales van a llevar información motora y los derivados de las placas alares llevan información sensitiva. Así que cuando nosotros hablemos de una eferencia o una respuesta motora, asume que tienen su origen de placas basales. Si hablamos de alguna aferencia, asume que tienen su origen de las placas alares. Entonces, en el caso de una de las regiones de aquí o unos núcleos importantes que llevan eferencia, que llevan información hacia la periferia que están aquí en el bulbo raquídeo, sería el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es uno de esos núcleos importantes. ¿Por qué? Pues para empezar, recuerda que el núcleo ambiguo va a recibir fibras o axones desde la vía córtico-nuclear, ¿ok? Tenemos como la principal a la córtico espinal, pero varios axones van a decusarse en dirección hacia estos núcleos. Habíamos mencionado que en el núcleo ambiguo se encuentran el origen de las neuronas motoras del noveno, del décimo y del onceavo par craneal. Entonces, si comenzamos con el más fácil, que es el onceavo par, este se va a encargar de llevar eferencia somática general. O sea, va a dar inervación a músculos que nosotros podemos controlar y pues no tiene mayor riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos músculos que vienen del onceavo? Pues, o que va a estar inervados por el onceavo, pues sería el esternocleidomastoideo y el trapecio principalmente, ¿verdad? Este núcleo ambiguo, por aquí vamos a tener también incluso a neuronas tanto del noveno como del décimo par que se van a encargar de inervar a músculos procedentes de los arcos faringios. Por eso se le conoce a esta eferencia como eferencia branquial, porque tiene relación con los arcos. ¿Cuál es el único músculo derivado de los arcos faringios que está inervado por el glosofaringio? Sería el estilofaringio, que es el único derivado del tercer arco. Los músculos del tercer arco son inervados por el glosofaringio, mientras que los derivados del cuarto y del sexto van a ser inervados por el vago. Ahí es donde entran músculos tanto de la faringe, ¿sí? También entran los músculos intrínsecos de la faringe, los constrictores de la faringe, la musculatura del tercio superior del esófago, que es musculatura estriada, es músculo esquelético. Bueno, todo eso va a estar inervado por el vago también. Precisamente por eso, si tenemos alguna lesión aquí en el núcleo ambiguo, las consecuencias de eso sería probablemente un paciente con disfagia, con disartria, con disfonía. Entonces va directamente relacionado con los músculos que inerva, músculos de faringe, de laringe y también del esófago, al menos en su tercio superior. Muy bien. Ahora, ¿qué más vemos por aquí? También vamos a ver, por ejemplo, a estos núcleos motores, que también me interesa platicarte un poquito sobre él. Tenemos de color rojo a este núcleo, conocido como núcleo del hipogloso o núcleo del doceavo par craneal. ¿Okay? El objetivo de este núcleo, que básicamente en la base del cuarto ventrículo forma este trígono, que se llama trígono del doceavo par o trígono del hipogloso o del doceavo, es inervar a los músculos de la lengua. ¿Okay? Recuerda que los músculos de la lengua vienen de miotomos occipitales que van a ser traccionados junto con este par craneal. Entonces, que no te sorprenda que todos los músculos de la lengua están inervados por el hipogloso, excepto uno, que sería el palatogloso, ¿verdad? El palatogloso está inervado por el vago, a diferencia de todos los demás. Después de esto, este par craneal va a salir del cráneo por el canal del hipogloso y va a seguir su vía hasta llegar a los músculos de la lengua, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si hablamos de los siguientes núcleos que se encuentran laterales a estos núcleos del hipoglosio, pero ahora te los pongo de color morado, estamos hablando, aquí está, del núcleo dorsal del vago. ¿Okay? El núcleo dorsal del vago también se encuentra aquí en el bulbo raquídeo. Y este es un núcleo especial porque lleva información parasimpática, es decir, lleva eferencia visceral general, que lleva información parasimpática. Aquí es donde tendríamos el origen de la célula preganglionar. Recuerda que cuando hablamos de vías parasimpáticas, nosotros generalmente tenemos una neurona preganglionar muy larga, que cuando está cerca del sitio donde va a hacer acción, hace sinapsis en un ganglio, que me da aquí este ganglio el cuerpo neuronal de la neurona postganglionar, o postsináptica o postganglionar,
que ya propiamente hará contacto con el músculo o con la glándula que yo quiera inervar. Entonces, en este caso, el núcleo dorsal del vago tiene a los cuerpos neuronales que van a llevar esa información siendo células preganglionares, o sea, antes de llegar al ganglio donde va a ocurrir esa sinapsis. ¿Ok? Este núcleo dorsal, ¿ok?, va a salir por el agujero yugular junto con el noveno y el onceavo par craneal que ya checamos ahorita hace unos minutos. ¿Ok? Y el objetivo es llegar aquí a tórax, llegar a abdomen para poder dar inervación parasimpática a vísceras de tórax y abdomen al menos hasta los 2/3 proximales del colon transverso. No por nada se le conoce como neumogástrico al vago, ¿verdad? Porque tiene capacidad de llegar hasta el abdomen. Entonces es muy largo, va a tener neuronas preganglionares muy grandes, muy grandes. Perfecto. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora nos vamos a concentrar en un núcleo que lleva información aferente, que aquí está, este oscuro, ¿okay? Vamos a saltarnos estos de aquí porque se encuentran más abajo. Vamos a hablar ahora sobre este núcleo llamado núcleo del tracto espinal del trigémino, ¿ok? El núcleo del tracto espinal del trigémino también lo tenemos por aquí, también lo tenemos en la región del bulbo raquídeo y checa que va a estar compartido por neuronas tanto del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. ¿Qué tienen en común estos 5 pares craneales? Que todos inervan a derivados de los arcos faringios, ¿ok? Son pares craneales mixtos que llevan información mixta, así que este núcleo principalmente va a estar para poder darme inervación somática general, ¿sí? Somática general. Vamos a ver primero esto de aquí. O sea, si nos damos cuenta, ¿qué es esto? Es una imagen que me está representando a todo el tallo encefálico desde un corte sagital, donde podemos ver a múltiples elementos del trigémino, ¿okay? Varios núcleos del trigémino a lo largo de todo el tallo encefálico. Si hacemos un corte transversal aquí a nivel del bulbo raquídeo, veremos efectivamente al núcleo del tracto espinal del trigémino, que es el que estamos estudiando ahorita. Si nos fuéramos más arriba en puente, que lo veremos en próximos videos, por ahí estaría el núcleo principal sensitivo del trigémino, y a nivel del mesencéfalo estaría el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Okay? Cada uno tiene objetivos diferentes y vamos a aprovechar para mencionarlos desde ahorita, ya que estamos haciendo un repaso de todo. El núcleo mesencefálico del trigémino me permite a mí tener una propiocepción de la cabeza. El núcleo principal sensitivo del trigémino le da tacto discriminativo a las secciones del trigémino. Y finalmente, el núcleo del tracto espinal del trigémino lleva información de termoalgesia y tacto no discriminativo de las regiones a donde lleguen las ramas del trigémino, ¿verdad? Que principalmente son 3. ¿Te acuerdas? Tenemos la oftálmica, llamada 5.1, la maxilar 5.2 y la mandibular 5.3. Si quisiéramos ver, pues nada, qué regiones van a inervar, pues basta con ver la imagen y desde ahí nos podemos dar una idea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a la rama oftálmica que va a inervar toda esta zona, que sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y se va a encargar de inervar elementos de la frente, también compartimientos intraorbitarios, ¿ok? Párpado superior, también va a estar relacionado con el reflejo corneal. Acuérdate que el reflejo corneal es estimulando la córnea y esa zona está dada por el trigémino, entonces parte de la integración de ese reflejo necesita que la rama oftálmica del trigémino esté bien, también va a inervar al dorso de la nariz, entonces muchas zonas van a estar inervadas por la oftálmica, pero se pueden delimitar con este dibujo. Ahora, de la región maxilar. La región maxilar va a estar encargada de dar esta inervación que te acabo de comentar, pero pues del párpado inferior, de las cavidades nasales, del labio superior, del paladar por dentro, los dientes superiores tal vez. Entonces, toda esta zona está dominada por el maxilar para esa aferencia somática general, ¿verdad? Aferencia somática general. Mientras que de la rama mandibular, pues ahí sale del cráneo por el agujero oval. Por cierto, la rama maxilar sale por el agujero redondo. Entonces,
El agujero oval por donde sale la rama mandibular, o bueno, en este caso por donde entra porque es sensitiva, me va a dar información sensitiva o somática general de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ok? Lo veremos en su momento, de hecho en unos instantes, que los 2/3 anteriores del gusto de la lengua me los da el facial, pero la inervación sensitiva general, lo que estamos platicando ahorita, me lo da el trigémino. Si te pongo aquí la lengua, lo dividimos en tercios. Bueno, todo esto, los 2/3 anteriores de la lengua, su inervación somática general, te la da una rama específica de la mandibular, ¿no? De la mandibular del trigémino, conocido como nervio lingual. El nervio lingual es la rama terminal que me va a dar esta inervación. También podemos incluir a la mandíbula, a los dientes inferiores, incluir a las eldías mastoideas, o sea, también una gran área va a estar inervada por la tercera rama del quinto par craneal, ¿ok? Digo, ya si quieren sabérselas así de específico, pues nada más chequenlo en su libro, pero pues ya dijimos prácticamente todo. Ahora bien, eso es hablando únicamente del trigémino, porque quedamos que hay fibras procedentes de otros pares craneales que también van a llegar aquí al núcleo del tracto espinal. O sea, sí, se llama del trigémino, pero no recibe únicamente información del trigémino, recibe información también de otros pares craneales. Y aquí los tenemos. Del trigémino ya hablamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el facial? O sea, ¿qué tipo de aferencia somática general vamos a recibir aquí en el tracto o en el núcleo del tracto espinal del trigémino? Pues podemos recibir, por ejemplo, información de parte del conducto auditivo externo, del pabellón auricular también. Si hablamos del noveno par, ahí pues también, por ejemplo, si hablamos de la lengua, la aferencia somática general del tercio posterior de la lengua va a estar dada por el hipogloso. ¿Por qué? Porque esta zona tiene su origen de elementos del tercer arco faríngeo. Ahora, las amígdalas palatinas, la mucosa del oído medio, la trompa de Eustaquio, la orofaringe, o sea, todo eso también va a estar dado por ramas del glosofaringio. Y por último, del vago, aquí pudiéramos incluir la piel posterior de la oreja, podemos hablar también de una zona del conducto auditivo externo e incluso la dura madre de la fosa craneal posterior. Entonces, la aferencia somática general sí abarca muchos elementos. Creo que acabamos de describir los más importantes, así que si quieres complementarlo, te invito a que lo cheques por ahí en tu libro base, ¿no? Ahora, toda esta información tiene como objetivo llegar al tálamo, ¿ok? Eventualmente van a llegar al tálamo, a este núcleo. Hasta ahora solo habíamos visto elementos que llegan al núcleo ventroposterolateral. Bueno, esta vía que va a llevar información somática general hacia corteza tiene que hacer sinapsis aquí, en el núcleo ventroposteromedial, ¿ok? Ventroposteromedial, muy abusados con eso. Y finalmente llegar a la ya conocida área somestésica primaria, área 1, 2 y 3 de Brodmann, por supuesto. ¿Okay? Y eso ya no es sorpresa de nadie, porque acabamos de describir que se va a encargar de llevar termoalgesia, que ya vimos que el tracto espinotalámico lateral la lleva al área somestésica primaria. También hablamos también del tacto discriminativo, del tacto fino, de la propiocepción, que viaja por el cordón posterior y también llega al área somestésica primaria. Entonces, no es sorpresa que quiero llegar a esa zona, al área 1, 2 y 3 de Brodmann con esta información. Entonces te das cuenta, o sea, vemos elementos que están en el bulbo raquídeo, pero los podemos relacionar para ver vías completas de todos los demás elementos del sistema nervioso. Y lo mismo va a pasar ahorita que hablemos sobre el núcleo solitario. Este es de aquí, son 2 núcleos solitarios. Ahí te va. Vamos a hablar. El núcleo solitario, quiero que te lo imagines de esta forma. Ahí está, lo tienes en la imagen, está de color azul. El núcleo solitario tiene 2 regiones. Tiene una región superior y una región inferior. La región superior se va a encargar de llevar información del gusto, mientras que la inferior es un poquito más complicado, ¿ok? O aunque sea más interesante porque va a llevar una información diferente, va a llevar información tanto de quimioreceptores como de varios receptores e incluso por ahí una aferencia visceral general, así que ahorita hablaremos sobre eso. Primero vamos a enfocarnos sobre la región superior o la mitad superior del núcleo solitario. Ok.
Para eso, volvamos a mencionar aquí a la lengua, ¿verdad? Y vamos a tomarlo como excusa para mencionar un poco de justificación embriológica. ¿Por qué? Porque recuerda, los derivados de los arcos faringios van a estar inervados por ciertos pares craneales. Los derivados del primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Ahí están. ¿Qué pares craneales van a inervar a cada uno? Pues bien fácil. Los derivados del primero van a estar inervados por el trigémino, los derivados del segundo por el facial, los derivados del tercero por el glosofaringio y del cuarto y sexto por el vago. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando hablamos del gusto de la lengua, ¿ok?, los 2/3 anteriores o la región oral de la lengua, que las papilas gustativas, si lo quieres poner así, de la lengua, van a enviar información de tipo visceral especial, que cuando hablamos de una información visceral especial estamos hablando de algo relacionado con los sentidos, en este caso es del gusto, aferencia visceral especial, va a viajar a través del par craneal 7, que lo acabo de mencionar. El séptimo par inerva los derivados del segundo arco faringio, que incluye a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, esa información viajará desde una rama terminal conocida como nervio cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano. Te digo, ahorita todo esto lo estoy poniendo con esta pluma para no saturar de información a la hoja. Tú con toda confianza lo puedes ir anotando, ¿ok? Nervio cuerda del tímpano. Y el objetivo es llegar aquí a este núcleo llamado, bueno, este ganglio, porque estamos fuera, ganglio geniculado, dentro del peñasco del temporal. Y finalmente, esa neurona hará contacto con otra neurona ubicada dentro del núcleo solitario, ¿verdad?, en su región superior o craneal. Ahora, ¿qué pasa con el tercio posterior? El tercio posterior tiene su origen embrionario de la eminencia hipofaringia, donde participa principalmente el tercer par craneal. Precisamente por eso, tanto la aferencia somática general como la aferencia visceral especial que estamos checando ahorita va a estar dada por el glosofaringio, ¿ok? En este caso, esa neurona que va a recoger la información llega aquí al ganglio petroso y de ahí nos vamos directamente hacia, otra vez, la región superior del núcleo solitario. Ya por último, acá abajo, donde es la región del cuarto arco faringio, los elementos del cuarto arco están inervados por el vago, incluyendo a la epiglotis y a las bayéculas. La bayécula sería esta zona de depresión que está entre la región faríngea de la lengua y la epiglotis. Esto va a estar inervado también por ramas del vago, ¿verdad? Solamente que aquí estas fibras llegan a este ganglio llamado ganglio nodoso o ganglio inferior del vago y nos vamos otra vez a hacer sinapsis aquí en la región superior del núcleo solitario. Entonces, si te das cuenta, da igual de qué región estemos hablando del gusto, llegamos sí o sí a la región superior del núcleo solitario. De ahí nos vamos a ir todo derecho. Okay, vamos a ir subiendo a través del bulbo raquídeo, subimos a puente, subimos a mesencéfalo y finalmente en tálamo hacemos otra sinapsis. Okay, en tálamo vamos a hacer otra sinapsis. Esa sinapsis va a ser nuevamente en el núcleo ventroposteromedial. ¿Te das cuenta que ya vamos abarcando más información de los núcleos del tálamo sin verlo como tal directamente? O sea, no hay necesidad de que de forma aburrida nos pongamos a hablar del tálamo y de todos sus núcleos cuando directamente podemos ver las vías e ir completando la información progresivamente. Es lo bueno que tienen estos temas. Entonces, la idea principal es llegar aquí al tálamo, al núcleo ventroposteromedial y hacer una sinapsis para terminar en la corteza. Sin embargo, como comentario extra, algunas fibras pueden dirigirse hacia las amígdalas, pueden dirigirse al hipotálamo para darle nosotros una relación con el sistema límbico al gusto. Entonces sí, se describe que hay una conexión entre las emociones con el gusto, ¿okay? Con los diferentes elementos del gusto, como puede ser el dulce, el salado, el umami, el agrio y todo eso. Muy bien. Ahora, ¿a qué región de la corteza vamos a llegar aquí para poder hacer consciente esa sensación del gusto? Vamos a llegar aquí a la zona inferior del giro postcentral, donde se ubica el área 43 de Brodmann. El área 43 de Brodmann es el área donde pues, nosotros hacemos consciente el gusto. Para que lo tomes en cuenta, es un área importante. Muy bien.
Y ahora, ¿qué pasa con la región inferior del núcleo solitario? Esa no tiene nada que ver con el gusto, no vayas a pensar que tiene algo que ver por ahí con eso. Sin embargo, lleva una información bastante curiosa, tanto por el osofaringio como por el vago. ¿Ok? Lleva aferencia de tipo visceral general. ¿Te das cuenta de la diferencia? El gusto es aferencia visceral especial. Aquí estamos hablando de aferencia visceral general. ¿Qué tipo de información viaja por el osofaringio? Primero, ¿ok? Vamos a ver que por aquí viaja información a través de dos regiones ubicadas cerca de la bifurcación de las arterias carótidas comunes. Las carótidas comunes, que son arterias del cuello, se ramifican en arteria carótida interna y carótida externa, ¿ok? A nivel de la carótida interna vamos a poder ubicar aquí de color rojo al seno carotidio, que se considera un varoreceptor, mientras que entre la carótida interna y la externa se ubica otra estructura conocida como cuerpo carotidio, que lo manejaremos como un quimioreceptor. Entonces, cada uno va directamente relacionado con la calidad de la sangre y con la presión que tiene. Y sus fibras se van a dirigir aquí hacia el núcleo, hacia un núcleo en la región inferior del núcleo solitario. Muy bien. Ahora, ahorita vamos a completar esa información. Mientras que el décimo par, ¿okay?, va a traer información aferente, visceral, general, procedente de vísceras de tórax y abdomen, llevando información interoceptiva, ¿ok? De información interoceptiva. Esto en caso de alguna distensión puede despertar reflejos viscerales por el dorsal del vago, ¿verdad? Habíamos visto que el dorsal del vago lleva información, vámonos aquí arriba, el dorsal del vago lleva una respuesta parasimpática. Bueno, esas respuestas las puede hacer siempre y cuando reciba una orden primero, y esa orden la puede recibir de fibras propiamente del vago, pero que estas no van hacia afuera, estas van hacia adentro. Entonces, imagínate, una distensión estimula esta aferencia visceral general del vago, viaja por aquí, llega al núcleo solitario en la región inferior, y eso termina despertando una respuesta en el sistema nervioso central que a través del núcleo dorsal del vago va a llevar información parasimpática hacia las vísceras para provocar una respuesta, que llámese aumento de peristalsis o algún otro efecto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas dos clases de información, tanto la interoceptiva del vago como el quimioreceptor y varoreceptor que viajan por el osofaringio? Estimular centros, ¿sí? Estimular centros respiratorios, estimular centros vasomotores o cardiomotores. Te pongo dos ejemplos. En el caso de una disminución de la presión arterial, necesitamos reconocerlo. Y esa disminución, yo sé que hay más factores involucrados, pero hablando específicamente de esto, al reconocer ese cambio de presiones, ¿okay?, con el varoreceptor, podemos provocar en respuesta un aumento de la frecuencia cardíaca o una vasoconstricción, o sea, una respuesta simpática por la vía retículo espinal como respuesta a esa disminución de la presión. Pero nosotros no podemos responder a ella si no somos conscientes de que hay una disminución como tal. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el dióxido de carbono. Si yo tengo un aumento en el dióxido de carbono, el pH se hace ácido, ¿okay? El quimioreceptor se da cuenta de esos cambios de pH y como consecuencia aumenta la frecuencia respiratoria, a lo mejor por alguna función del diafragma, por el nervio frénico pudiera ser. Acuérdate que va de C3 a C5. Y como resultado aumenta la frecuencia respiratoria. Si yo comienzo a sacar más dióxido de carbono, eventualmente me voy a estabilizar. Así que son dos ejemplos rapiditos para que veas cómo se pueden estimular estos centros, tanto por información que viaja por el noveno como por el décimo par craneal. Muy bien. Ahora, para finalizar esto, hay otros dos elementos que tenemos que ver. ¿Cuáles van a ser? Van a ser los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, que están aquí en el bulbo raquídeo. Que desde ahorita te lo digo, el bulbo raquídeo es el más largo, ¿no? Es el que tiene más información por obvias razones y creo que las estamos abarcando bien. Vamos a comenzar hablando de los nervios vestibulares, porque en bulbo raquídeo podemos encontrar a los nervios vestibulares inferior, lateral y medial. El superior va a estar en el puente, no lo vamos a ver aquí. Ahora bien,
Recuerda que nosotros tenemos un oído interno, el cual lleva información tanto de audición como de equilibrio, y que el equilibrio viaja a través de dos estructuras importantes, unas ubicadas en la base de los conductos semicirculares llamadas ampollas o crestas ampulares, que se van a encargar de la rotación angular, mientras que a nivel del sáculo y del utrículo tenemos a las máculas acústicas que se encargan de la aceleración lineal, tanto horizontal como vertical, ¿verdad? Ya sea en movimiento o comenzando movimientos. Si nosotros recogemos todas esas fibras, todos esos axones provenientes de estas máculas van a llevar información a través de una neurona que forma, o bueno, de varias neuronas que formarán el ganglio vestibular, y hará su primera sinapsis propiamente en los núcleos vestibulares, en los que te acabo de mencionar. ¿Okay? Entonces, ese nervio vestibular llega aquí a los núcleos vestibulares y de ahí, ¿qué sigue? De ahí la idea es pasar al cerebelo. ¿Okay? De hecho, lo mismo que te acabo de comentar, lo podemos ver por aquí. O sea, esta aferencia especial viaja desde información que recolecta del sáculo, utrículo y conductos semicirculares. Entramos por el surco bulbo pontino que vimos al principio de esta sección, hacemos la sinapsis aquí con los núcleos vestibulares y la idea es entrar al cerebelo. ¿Cómo vamos a entrar al cerebelo? Pues a través del pedúnculo cerebeloso inferior que está a nivel del bulbo raquídeo. Es la vía de entrada más fácil que tienen estos núcleos vestibulares. ¿Y a dónde queremos llegar? Queremos llegar específicamente al arquicerebelo, también conocido como vestíbulo cerebelo, porque lleva información vestibular hacia el cerebelo. Este va a estar compuesto tanto por el lóbulo flóculo nodular junto con el fastigio, ¿ok? Lóbulo flóculo nodular con el fastigio. Se le llama así porque es la sumatoria del flóculo con el nódulo, ¿verdad? Es básicamente eso. Ahora, en respuesta a esta vía, la vía vestibular, podemos hablar, por ejemplo, de una activación de la vía vestíbulo-espinal o retículo-espinal. Y esto es como que algo muy práctico y bastante simple, porque esto me permite mantener la postura y el equilibrio. O sea, imagínate, te estás quedando dormido porque ya lleva hablando casi media hora y no se ha callado, y de repente te empiezas a quedar dormido. Y este efecto de que tú haces consciente que a pesar de que estás dormido, estás teniendo un cambio en tu posición horizontal y vertical de tu cabeza y que como respuesta a eso el cuerpo produce una contracción muscular extensora para poder levantarte, bueno, ahí es donde entra esta vía, aquí es donde entra la vía vestíbulo, el vestíbulo cerebelo para generar esta respuesta tanto retículo espinal como vestíbulo espinal. Muy bien. Y para terminar este video, vamos a mencionar a los núcleos cocleares, tanto al dorsal como el ventral, que se ubican tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Dónde se utilizan estos núcleos? En la vía auditiva, por supuesto. ¿Dónde comienza esa vía auditiva? Obviamente, en el oído interno. Recuerda que el oído interno, aquí vemos esta imagen que hace un acercamiento al conducto coclear. El conducto coclear contiene al órgano de Corti, que es el encargado propiamente de dar esas primeras vías o esas primeras, ¿cómo serán? Mandatos de información para poder convertirla en algo en cerebro. Bueno, esa primera información la voy a poder captar, ¿ok? A través de axones que van a llegar para formar aquí unos ganglios llamados ganglios cocleares, ¿ok? Se llaman ganglios cocleares. Ahora bien, rápidamente recuerda que rodeando o alrededor de este conducto coclear va a estar la rampa vestibular y la timpánica. La vestibular está separada del conducto coclear por la membrana vestibular y la rampa timpánica del conducto coclear por la membrana basilar, ¿verdad? Ahora, una vez formado el ganglio coclear, ¿verdad? A nivel del modiolo del conducto coclear, vamos a entrar al cráneo por el conducto auditivo interno y vamos a tener sinapsis propiamente en los núcleos cocleares, ¿verdad? Que te acabo de mencionar, tanto los dorsales como los ventrales. Ahora de aquí, la mayoría de esas fibras provenientes de los núcleos cocleares se van a decusar, ¿ok? Se van a decusar a nivel del bulbo raquídeo y van a ascender. Sí, hay algunas fibras que no lo hacen, pero ahorita nos vamos a concentrar en las que sí lo hacen. Entonces se decusan
y progresivamente ascendemos. Observa que aquí estamos a nivel ahora del puente o de la protuberancia. Esa decusación precisamente genera esta zona, conocido como cuerpo trapezoideo. No nos vamos a meter mucho con él, digo, forma parte de la vía auditiva. Y seguimos subiendo. ¿Hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar al mesencéfalo. Pero antes de eso, hay que recalcar que los axones que están llevando esta información auditiva desde el principio acá en el oído interno forman este lemnisco llamado lemnisco lateral. Entonces, hay que saber diferenciar el lemnisco lateral del medio. El medio lleva información del cordón posterior, que ya vimos, de Gol y Bordage, mientras que el lemnisco lateral, nada que ver, lleva información auditiva. Ahora, la sinapsis de las neuronas que se originaron aquí en los núcleos cocleares harán sinapsis en los colículos inferiores del mesencéfalo. ¿Okay? Y esa neurona que surge del colículo inferior subirá hasta el tálamo, ¿ok? Y en el cuerpo geniculado medial del tálamo vuelve a ocurrir otra sinapsis y de ahí nos vamos hacia corteza. ¿Hacia qué región de la corteza quiero llegar? Ah, bueno, bien fácil, al área auditiva primaria. ¿Cuál es esa? La 41 y 42 de Brodmann, ¿ok? Ahora, por último, sí, esta es la principal para ser consciente del sonido, el área auditiva primaria, 41-42 de Brodmann, pero también vale la pena recalcar que el área de asociación del lenguaje o de comprensión del lenguaje se encuentra al ladito, ¿sí? Se encuentra en el giro supramarginal, en el área de Wernicke, que abarca el área 39 y 40 de Brodmann. Así que sí es la principal, pero no te olvides del área de Wernicke, que también es importante, cuyo daño puede provocar una fascia de Wernicke, ¿verdad? Donde el paciente sí comprende sí puede entender lo que escucha, puede hablar, pero no lo expresa. O sea, se pierde la comprensión del lenguaje y ya no puede expresarlo bien. Puede hablar, pero no puede hablar bien. Muy bien. Entonces, con esto terminamos todos los elementos importantes del bulbo raquídeo. O sea, si te das cuenta, por mucho es el más importante, es el que tiene mucha información para describir. Lo que es puente y mesencéfalo son más cortitos, así que no te preocupes tanto por eso. Pero pues yo creo que valió mucho la pena porque está bastante completo. Así que si te gustó, apoya estos videos y en los próximos días tendremos los temas restantes para dar por concluido este repaso. Así que ya hay bastantito material para checar, hazlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.